Muy bien, hermanos, os invito a que reflexionemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 32. Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 32. Dice así el autor: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por cuanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Este texto, subtitulado por la mayoría de nuestras Biblias como la blasfemia contra el Espíritu Santo, entiendo que es uno de los textos del Evangelio que más nos confronta, ¿verdad? Más nos retumba, porque sin duda el Evangelio nos anuncia las buenas noticias del perdón de Dios, del amor de Dios, de cómo da la oportunidad de que todos nos podamos arrepentir, cómo nos muestra Dios que no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Y sin embargo, de repente, en este texto, nos encontramos con la idea de que da la sensación de que hay un solo pecado. Hay solamente una cosa que aparentemente Dios no perdona. Muy fuerte, ¿verdad? Pero antes de tocar este tema, que sin duda es difícil, vamos a entender un poco lo que va recibiendo Jesús, las interacciones que va teniendo el Señor. El texto ya empieza de una manera particular, ¿no? A nosotros, debido al siglo en el que nos movemos, nos chocan mucho estos textos donde de repente aparecen endemoniados, que sufren problemas, que tienen, pues, algunos incluso se quieren tirar al fuego, ¿verdad? Como vemos en ese texto después de la transfiguración, incluso Jesús como que se enfada un poco con sus discípulos, ¿no? Hombres de poca fe. Pero luego hay otros espacios donde incluso estos demonios o estas personas endemoniadas tienen incluso una especie de mayor conocimiento de Jesús. Y nos llama la atención porque hasta los propios discípulos de Jesús sabían a veces y hasta incluso confesaban quién era Jesús. Pero no eran conscientes de la profundidad de esos títulos, de esos nombres que le daban a Jesús como Cristo, ¿verdad? Pero bueno, aquí se nos aparece un escenario donde aparece una persona endemoniada y que su afección maligna, su problema interno, no es meramente espiritual, sino que se refleja en que es sordo y mudo, ¿verdad? Cuando el texto nos habla acerca de que Jesús sanó a esta persona, debemos recordar cómo hay diferentes predicadores y sobre todo teólogos que a la hora de leer este texto entienden que cuando Jesús habla de sanar, quizá está haciendo ver
que estos problemas espirituales, demoníacos, era algo de la época, que en ese tiempo se pensaba que cuando alguien estaba enfermo, eso era del demonio, ¿verdad? Y no lo veían de manera tangible solamente, ¿no? Sino que entendían que era algo espiritual, seguramente estaría haciendo algo indebido en su vida y por eso los demonios, el maligno se ha apoderado de él, ¿verdad? No obstante, claro, sin duda a la hora de ver, bajo nuestra idea que tenemos nosotros, de que en efecto Dios es tangible, Dios existe, Jesucristo ha resucitado verdaderamente, porque también hay que recordar que hay hermanos que creen que la resurrección de Jesús es una alegoría de cómo el ser humano vence a la muerte por encima de todo lo que nos ocurre, ¿verdad? Es decir, hay muchas teorías, incluso dentro del cristianismo, acerca de interpretar la Biblia. Pero nosotros entendemos que Dios es real, que Jesús murió, resucitó y está a la diestra del Señor, ¿verdad? Y por tanto también entendemos que existe una anteposición, ¿verdad? Un Satanás, un maligno. Y que este maligno a su vez lidera un ejército de espíritus inmundos que buscan hacernos daño, ¿verdad? Con tal de mostrar constantemente su revelación ante Dios. Por tanto, ante nuestra concepción general, que entiendo yo que tenemos, a la hora de leer ya este texto, debemos considerar la posibilidad de que, por un lado, una persona puede tener problemas espirituales, influencias demoníacas, pero por otro lado también puede tener enfermedades físicas. Este tema es muy interesante porque no solamente puede caer allí, porque nos falta el área mental. Me acuerdo que en mi trabajo de fin de máster me puse a indagar sobre este tema de la demonología en los evangelios. Porque claro, yo me planteaba, ¿no? Yo sé precisamente que hay personas que entienden que todos los problemas espirituales son formas en las que en ese tiempo se pensaba, pero que hoy en día eso no existe, son mitos, son cuentos que antiguamente en los pueblos se narraban, y que Jesús, como era tan inclusivo, tan considerado con la multitud, pues como que fingía que estaba echando fuera demonios para que así la gente pues no se exalte tanto de lo que hacía Jesús. Es decir, como que Jesús empezó a hablar en el lenguaje del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, cuando leemos los evangelios, anda que Jesús no dijo muchas cosas claras y directas sin importarle lo que pensaba el pueblo. Pero bueno, son teorías, ¿verdad? Pero sin duda al analizar estos textos bajo nuestra concepción cristiana evangélica, entendemos que una persona puede tener problemas espirituales, puede tener problemas físicos y puede tener problemas mentales, incluso, para ser más precisos, psicosomáticos, ¿verdad? Y la idea sería, ojalá pudiésemos trabajar en nuestra vida espiritual, ojalá pudiésemos experimentar y mantener esa llenura del Espíritu Santo, como hemos leído en el libro de Efesios, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo. De tal manera que podamos identificar cuando estamos enfermos, cuando estamos deprimidos o cuando estamos en una situación que a veces ni siquiera la podemos explicar, ¿verdad? Que ojalá pudiésemos entender delante del Señor, pudiésemos tener ese discernimiento para descubrir si el problema que tenemos es meramente físico, es quizá psicológico, porque tenemos un trabajo muy estresante o qué sé yo, o incluso espiritual, ¿verdad? Como hijos de Dios, que de algún modo somos atacados desde fuera por el maligno. Pero Jesús, de una manera muy sencilla, muy práctica, al recibir a esta persona endemoniada, pues vemos que le sana inmediatamente. De hecho, aquí el autor como que no se detiene. Hay otros textos donde se detiene en este tema. Pero es muy importante empezar aquí, porque sin duda esto era sorprendente, era algo público. Ver a una persona, pues seguramente con convulsiones, inestable, y encima mudo y ciego, sordo, pues sería algo muy palpable para la multitud. Y que de repente empezase a hablar y a ver, era pues chocante, ¿verdad? Entonces, en este escenario, para seguir entendiendo el contexto, vemos tres partes. Por un lado vemos a la multitud, que en general, según nos cuenta este texto, estaba entendiendo que este Jesús no era meramente un rabí cualquiera. De hecho, se pregunta, ¿verdad?, en el versículo 23,
¿será este aquel hijo de David? Pero por otro lado vemos a un segundo grupo, ¿verdad? Este grupo opositor de enemigos que generalmente se materializan por saduceos, fariseos, bueno, líderes religiosos, ¿verdad? Que han sido corrompidos por el poder, que constantemente empiezan a poner en duda lo que hace Jesús, a criticarlo, a juzgarlo. Pero aquí, en esta escena, va mucho más allá. No solamente ponen en duda lo que hace, sino que hasta incluso pueden, vamos a decir, aceptar que lo que ha hecho es legítimo. Sí, ha echado fuera demonios, pero lo ha echado con el poder de Beelzebú. Ha echado demonios con poder de demonios. Y claro, aquí Jesús responde de una manera muy particular. No sé si habéis meditado en por qué dice eso de que entonces vuestros hijos serán vuestros jueces. Porque en esos tiempos había varios ambulantes judíos que se dedicaban a hacer exorcismos. De hecho, en el libro de los Hechos lo podemos ver, ¿verdad? Como habían personas que querían liberar supuestamente a gente que esté endemoniada, y de repente en el libro de los Hechos aparece, ¿verdad? Que dice, el Espíritu dice, a Jesús conozco y también a Pablo, vosotros quiénes sois, y les persiguen y bueno, pues acaban mal, ¿verdad? Porque se meten donde no deben. Y me gusta la manera en la que habla Jesús, porque es cierto que hay momentos en los que lo que dice tiene un sentido, pues, sencillo, pero incluso más allá hay algo más profundo, ¿verdad? Que hay que trabajar, que reflexionar. Pero aquí habla de una manera tan, pero que tan clara, tan lógica, ¿verdad? Les dice, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede prosperar. Si una casa está dividida contra sí misma, no puede prosperar. Entonces les hace ver que, ¿cómo sería posible? Es decir, aceptando tu premisa, tu hipótesis de que yo estoy echando demonios con el poder de los demonios, eso no tiene ninguna razón. Es decir, me encanta porque en un plano espiritual Jesús le está respondiendo como si fuese un filósofo, con la lógica, toma, ¿verdad? Y le dice, eso no puede ser así. Pero claro, los fariseos no podían entender cómo hacía eso Jesús. Porque incluso, como decía antes, había judíos que aparentemente exorcizaban. Esta palabra es muy interesante porque en la Biblia aparece muy pocas veces y no es lo mismo exorcizar que liberar. Exorcizar significa hacer conjuros, hacer supuestamente pues ritos y formas en las cuales tú consideras que estás liberando a una persona, ¿verdad? Pero la liberación, que bueno, es un término que se usa mucho en el mundo cristiano evangélico, básicamente es echar fuera demonios en el nombre del Señor. Pero no solamente vemos eso, ¿verdad? Vemos a un Jesús que les enseña pedagógicamente cómo funcionan las cosas. Pero ojo, aquí también hay un tercer grupo, los discípulos. Un grupo que, como he dicho antes, está expectante siempre de Jesús, ha visto ya muchas maravillas. Incluso hay momentos en los que parece que el Espíritu del Señor habla a través de ellos. Especialmente, por ejemplo, lo vemos con Pedro y su gran confesión: tú eres el Cristo. Pero aún así hay momentos también en los que dudan. Ya no solamente hablamos del tiempo de la pasión de Cristo, ¿verdad? El tiempo del arresto, de la crucifixión. No solamente allí, sino a lo largo de los años que vivió Jesús con sus discípulos, se ve que ellos todavía no comprendían quién era el Señor. Es un proceso, sin duda. Pero esta enseñanza, yo personalmente entiendo que no solamente iba dirigida a sus opositores, no solamente iba dirigida a la multitud, sino que también iba dirigido a sus discípulos, para que entre ellos tampoco se dividan. Es más, está dirigido hacia nosotros. Pensadlo. Estos versículos, en otros textos, aparece todavía mucho más cercano a parábolas que Jesús hace. Recordad que las parábolas no solamente son el samaritano, o la semilla y el la cizaña, es decir, estas parábolas muy reconocidas que constantemente nos gusta enseñar a los niños porque son muy fáciles de compartir y de enseñar, ¿verdad? Hay parábolas en las escrituras que son un versículo, que son muy cortas. Y aquí Jesús habla en parábolas. Y hay muchos textos de los evangelios que también hablan así, de esta manera, ¿verdad? Y yo a veces me pregunto, de hecho, en mi trabajo de investigación, en conclusiones, comentaba,
quizá la parábola de Jesús, la enseñanza de estas parábolas de Jesús, se nos ha vuelto en nuestra contra. ¿Y por qué decía eso? Porque Jesús le enseñaba a la multitud, le enseñaba a sus discípulos, les enseñaba a sus opositores, que si una casa, si un reino está dividido contra sí mismo, perecerá. Y es justamente lo que progresivamente ha experimentado la fe cristiana. Entonces yo me pregunto, le han acusado de echar con el poder de Belcebú demonios, pero por otra parte vemos que él está compartiendo esa idea, y que esa idea es quizá lo que los demonios están usando con nosotros. Voy a ver si me explico mejor. Es decir, que aquella advertencia que dio Jesús, divide y vencerás, puedo decir así, más práctico, lo está usando Satanás con la iglesia. Y por eso constantemente nos estamos dividiendo y enfadando y separando. Ya no solamente hablamos de determinaciones, sino incluso entre iglesias hermanas, incluso dentro de una misma iglesia, incluso dentro de las familias que forman parte de la iglesia. Y nos dividimos porque tú eres joven y yo soy anciano, porque tú eres inmigrante y yo soy de aquí, porque tú eres rico y porque yo soy pobre, y tantas cosas. Mirad los que os voy a compartir. Y no quiero ser abogado del diablo, y aquí es mucho más preciso todavía. Hasta cierto punto yo entiendo que lo que hace Satanás, por supuesto, es grave, pero no es tan grave como lo que hacemos nosotros. Pensad un momento. ¿Cuál fue el primer pecado de vamos a decir, de la realidad, del universo? Nos enseñan Isaías y Ezequiel, así entre profecías, que aparentemente parece ser que Satanás, bueno, en ese tiempo Lucero, viéndose a sí mismo, pensó que podía ser como Dios. Es decir, el pecado de Satanás fue mirarse a un espejo, para ser así más sencillos, y decir, qué perfecto soy, qué querubín protector, precioso, maravilloso y poderoso soy. Quizás pueda ser como Dios, o más que Dios. Y a partir de esa desobediencia, por supuesto, tenemos muchas escrituras, muchas evidencias donde Satanás, ¿qué hace? ¿Coge un cuchillo y lo clava en alguien? No. Te dice, no hagas caso a Dios. Haz esto. Suicídate. Mata a aquello. Roba, miente, hurta. Es decir, en efecto, hace cosas graves. Te está tentando constantemente. La única diferencia es que como cristianos empezamos a percibir, a discernir esas voces. El que vive en el mundo es gobernado por el rey de este mundo. Pero fijaos, ¿qué hacemos los seres humanos? No hay más que ver las noticias. No quiero mencionar, por ejemplo, lo que ha pasado con la niña que se encontró, ¿verdad? Es decir, hasta cierto punto, y reitero, no quiero ser abogado del diablo, no estoy defendiendo a Satanás, por supuesto que no. Él es malo, es maligno, no se va a arrepentir nunca. Pero hay que ver hasta qué punto el ser humano ha llevado a la maldad. Y además Jesús incluso entre medias. A mí me encanta porque en planos así Jesús muestra la llenura del Espíritu Santo, pero también las consecuencias del mal. El viernes leí un texto en el cual, pues lo recordaréis, ¿no? Donde Jesús está hablando a sus discípulos y les dice: vosotros seréis azotados, seréis encarcelados, reyes y gobernadores se apoderarán de vosotros. Y en esos tiempos que tendréis pues concilios, juicios, no os preocupéis, el Espíritu os dirá lo que tengáis que decir. Y en ese tiempo el hermano dará espada a su hermano, el padre matará a su hijo y el hijo a su padre le dará muerte. Esa palabra se está cumpliendo. Por tanto, en medio de todo este caos que se manifiesta a lo largo de los siglos, Jesús nos muestra una clave: la unidad. La unidad en el espíritu, no en medio de ideas o supuestos líderes, sino en el espíritu. Una unidad que es diversa, no uniforme.
en el cual se tolera que en efecto tengamos pues nuestras culturas, nuestras edades, nuestros pensamientos, pero que en medio de eso estemos unidos en el Señor. Pero desgraciadamente no hemos sabido muchas veces mantener esa unidad, ese equipo, ¿verdad?, entre las iglesias, entre las familias. Pero recordad, la división es algo que va desde lo general a lo específico. Es decir, la división muchas veces es como consecuente, ¿verdad? Empieza en que nosotros nos separamos en algunas ocasiones de Dios. Al estar así separados, mostramos esa separación, esa división con nuestra familia. Al tener problemas dentro de nuestra familia, mostramos eso también en nuestro trabajo o viceversa. Lo mostramos en nuestra iglesia. Y así podemos seguir más y más y más. Lo mostramos en la sociedad. Por tanto, cuando Jesús está enseñando todas estas cosas, claro, cabe preguntarse en medio de estas parábolas, ¿no? ¿Quién será este hombre fuerte? ¿Quién será estos bienes? ¿Y qué significará esto de atar? Porque lo cuenta en esos textos, ¿verdad? Versículo 28, 29. Y bueno, creo que entendemos que este hombre fuerte es Satanás, que los bienes son aquellas personas que han sido influenciadas por Satanás para hacer el mal, para vivir en el mal. Pero a mí lo que más me llama la atención es esta atadura. Sabéis perfectamente que en medio de nuestras experiencias evangélicas existen pues hermanos, denominaciones, donde la acción de atar es como algo muy claro, ¿no? Es decir, atar es retener al enemigo, en este caso pues a un ser maligno, y de esa manera liberar a esa persona de ese ser maligno, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que la atadura que tiene Satanás es que está libre, pero no puede hacer nada que Dios no quiera que haga. Y fijaos, esta atadura es mucho más grande, porque Satanás intenta hacer daño especialmente a los hijos de Dios, pero no puede. Es decir, él no está fijo sin hacer nada, vamos, eso sería ilógico. Satanás está haciendo muchas cosas hasta ahora, pero su atadura es que se encuentra desarmado, impotente, no puede tocar como quisiera, afectar como quisiera, hasta el punto que quisiera a una persona que es hijo de Dios. Ahora bien, sin duda no podemos negar que hay hijos de Dios que por circunstancias que han vivido, por enfriamientos espirituales que han tenido, dejan que de algún modo reciban ciertas influencias, ciertos problemas espirituales. Pero eso no niega su esperanza de salvación y de relación con Dios, garantizada por el sello del Espíritu Santo. Hasta incluso es bueno que seamos probados, porque eso nos fortalece. Recordad, por ejemplo, el ejemplo del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, donde se nos cuenta curiosamente, ¿no?, cómo se funde el oro, la plata, y cómo se sabe que está sin impurezas cuando el trabajador, el que lo purifica, se ve reflejado en ello, en ese oro, en esa plata. Así somos nosotros. Dios verá que ha terminado su obra en cada uno de nosotros cuando Él se vea reflejado en nosotros. Y ojalá quizá algún día, aunque no es necesario, ¿verdad?, podamos decir esas palabras tan no sé cómo decirlo, fuertes que dice Pablo, ¿verdad? Imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. No sé en qué momento llegaremos para decir tal confesión, ¿verdad? Está tan seguros de que estamos imitando al Señor en todos los aspectos de nuestra vida como para decir, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Y en medio de todo esto, el versículo 30 es impresionante, porque a veces nos detenemos en el demonio, en el Espíritu Santo, pero dice, que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Hay muchas formas de recoger la mies,
según las enseñanzas de Jesús. Y a los discípulos les costó mucho comprender esto. Recordaréis, por ejemplo, en Lucas 9, de hecho en Lucas 9 aparecen los dos casos, los dos ejemplos. Por un lado vemos en Lucas 9 que los discípulos estaban andando con Jesús y de repente Juan observa a una persona que no anda con ellos, que está por otro lado y le observa que está echando demonios en el nombre de Jesús. Y Juan coge y le prohíbe echar fuera demonios en el nombre de Jesús porque no están dando con ellos. Y Jesús les dice a Juan concretamente, que es el que habla de esto, que él no entiende lo que está haciendo esa persona, ¿verdad? Pero no solamente Juan dice esas cosas, sino que versículos más adelante recordaréis que fueron enviados por los samaritanos a una aldea donde estaban samaritanos a compartir la palabra del Señor. Y como les veían con pintas de Jerusalén, me hubiese encantado saber cuáles eran las pintas exactamente de Jerusalén, ¿no? Es decir, como que les había identificado, estos son de Jerusalén. Ahora, a no ser que te vean con una camisa hawaiana, no te podría identificar de dónde eres concretamente, porque hoy en día nos vestimos todos más o menos de cualquier manera, ¿no? No seguimos una forma de ser dependiendo de la provincia o pueblo que venimos. Pero en ese tiempo parece que sí. Entonces iban ellos a evangelizar a los samaritanos y le vieron a los samaritanos y parece ser que ni siquiera les dio tiempo a escuchar su dialecto, sino directamente dijeron, estos son de Jerusalén. Entonces los discípulos van a Jesús y le dicen, Señor, mandamos que caiga fuego del cielo para que lo fulmine. Eso está en el mismo capítulo 9. Como he dicho antes, hay muchas formas de recoger la mies, pero los discípulos no entendían estas cosas. Pero dice este versículo 30, el que conmigo no recoge, desparrama. Y pienso que a la hora de evangelizar, de dar testimonio de nuestra fe, de discipular, debemos examinar con qué herramientas lo estamos haciendo, con qué fin, y sobre todo, para quién, o mejor dicho, a través de quién estamos mostrando esas buenas noticias. Si no, seríamos semejantes, os voy a hablar en parábolas, a un hombre o a varios hombres que van al campo a recoger lo que el campo les ha dado, según lo que han trabajado previamente, según lo que han sembrado. Y van con sacos grandes o con carretas, lo que sea que necesiten para recoger esos frutos o alimentos que hayan sembrado. Y van recogiendo y se esfuerzan por hacerlo y recogen y recogen y recogen. Y no se dan cuenta que el saco o las carretas o lo que sea que estén usando están deterioradas, tienen un hueco, están rotas. Y mientras están recogiendo, afanándose en recoger, se está desparramando, se está cayendo. Así a veces podemos ser en la iglesia. Es decir, y es aquí donde entran muchas veces las utopías. A menudo somos personas que decimos, tenemos que estar muy bien como iglesia, tenemos que estar seguros en lo que predicamos, en que esté aquí al menos un pastor y dos predicadores, en que esté un grupo de alabanza bien consolidado, en que estén personas que nos ayuden con las cosas técnicas, que tengamos unos buenos maestros, tengamos escuela dominical de niños menores, niños mayores, adolescentes, jóvenes, vamos, que tengamos toda la iglesia perfecta. Y ahí recién vamos a salir afuera a predicar, a compartir, a entregar folletos, a dar testimonio. Pero también está el otro lado. Como iglesia todavía no estamos conformados, no estamos preparados para recibir a personas de fuera. Y queremos ya hacer cosas, actividades, eventos. Ya no solamente me refiero a lo clásico, ¿no? Lo de los años 70 y 80 de repartir folletos, que era algo que impactaba mucho porque en ese tiempo se agradecía que hubiese un papel para leer. Hoy ya sabemos que hay tantas cosas, hay tanta saturación de información que es otra mentalidad, ¿no? Pero eso no quita que el Señor hable a la persona a través de un folleto. Lo puede hacer. Y lo hace. Pero lo que planteo es lo siguiente, ¿no? No debemos irnos a los extremos. Pero sin duda el extremo de hacer actividades, que como he dicho, hoy ya no es tanto folletos. Y mirad que este mensaje lo hablo también para mí. Muchas veces tenemos la idea de, tengo que centrarme en que venga gente de fuera.
tengo que trabajar en los medios técnicos, las redes sociales, dar una buena imagen, subir contenido, hacer publicidad, página web, o sea, hacer cosas con el ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso está bueno, todo eso está bien delante del Señor. Pero se nos olvida trabajar también nosotros, con nosotros mismos. Porque antes os he hablado por parábolas. Los hombres que van a recoger y no se dan cuenta de que las herramientas para recoger lo que han sembrado no son buenas, pues son personas que se afanan por redes sociales, contenido, página web, etcétera, etcétera, para que venga gente, que vengan. Yo quiero que todos los domingos venga gente nueva. Pero no se preguntan, ¿qué les puedo ofrecer yo en esta iglesia? ¿Les puedo mostrar el amor de Dios? He trabajado ya el amor de Dios conmigo mismo, con mis hermanos que ya están aquí. De tal manera que cuando venga alguien nuevo que no conozco de la nada, pueda manifestar ese amor. Y claro, la idea es, tengo conciencia de que tengo que trabajar en ello. Y si la tienes, si te fijas, no hay que esperar a que venga gente nueva. Y hay gente aquí. Y gente que necesita pues, ayuda, compañía, preguntarle cómo están, cercanía. Por tanto, no debemos caer en los extremos. No debemos esperar a estar súper preparados como iglesia para recién salir afuera, para recién enviar a un misionero, para recién dar un donativo y sostener a un hermano que esté trabajando en otro lugar, o tantas cosas que podemos hacer de cara afuera, ¿verdad? Pero tampoco debemos afanarnos en hacer muchas cosas afuera sin que aquí adentro no se trabaje. Tenemos que hacer las dos cosas. Parafraseando a Jesús cuando hablaba con otra vez los enemigos, que estaban orgullosos de ofrendar pues ahí en la menta, en el y todas estas hierbas caras, ¿verdad? Y Jesús les dijo a ellos, eso está bien que ofrendéis menta, eneldo y todas estas cosas caras, todas estas especias que eran de ricos, y que estos líderes religiosos lo hacían, vamos, con orgullo. Pero ¿dónde está el amor, la misericordia, la gracia del Señor, la fe? Eso también hay que ofrendarlo, eso también hay que darlo. Y dicho estas cosas, pues sin duda tenemos que detenernos en esta confesión de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, hubo un hermano que me compartió que estaba en un hospital visitando a una hermana que estaba enferma, ya estaba grave, y esta hermana de repente comenzó a llorar mucho. Y el hermano le preguntó que por qué lloraba, ¿verdad? Y le decía a la señora, lloro porque creo que he blasfemado contra el Espíritu Santo. Y creo que ese texto, por lo que me han enseñado, dice que si yo he blasfemado contra el Espíritu Santo no voy a ser perdonado. Y me acuerdo mucho de eso porque increíble, ¿verdad? De decir, la impotencia en la que se sentiría esa mujer porque ella le han enseñado en la iglesia donde ella ha sido que esto es imperdonable. Pues fijaos, es una persona que entiende que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios perdona, pero que hay una sola cosa que no lo hace, esto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ya sabéis, hay muchas interpretaciones respecto a este texto, como no hay con todos. Hay teólogos que consideran que Jesús aquí estaba exagerando, como muchas veces él lo hace. Estaba usando una hipérbole. Estaría diciéndolo de esa manera porque en ese momento pues quería confrontar directamente con sus enemigos, como muchas veces lo hacen, ¿verdad? Como aquella vez que dice, pues si tu mano te hace pecar, córtala. Hay otros que muestran, entienden, interpretan que este texto habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fijaos cómo lo enseñan, ¿eh? En un tiempo en el que todavía la gracia de Dios no se había manifestado de manera plena, ¿no? Y por eso quizá era un pecado muy grave. Hay otros que entienden que esta blasfemia con el Espíritu Santo es así como Jesús lo dice, pero es solamente
ante esta confesión. Es decir, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que Jesús es Satanás. Que aquel que es lleno del Espíritu Santo está supuestamente lleno de maligno y que usa el poder del maligno. Bueno, son opciones que tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? La verdad es que a la hora de hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, da la sensación que lo hace de una manera en la cual tengamos mucha sensibilidad con Él. Recordar que también es Dios. Yo soy de los que piensan que el Señor es tan bueno. Es amor. Y por eso puede perdonar absolutamente todo. Pero eso no quita que debamos abusar de la gracia de Dios y decir, bueno, como Dios perdona, tengo carta blanca. Pero, sin duda, yo pienso así, delante del Señor, con temor. Porque el Espíritu Santo no solamente es la persona del Espíritu Santo. Recordar que aunque nosotros intentamos dividir lo que uno es de lo que uno hace, etc., en el pensamiento de Dios no es así. Lo que uno es lo que uno hace. Y lo que uno hace describe lo que uno es. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo involucraría muchas cosas. La exposición de la palabra. Que la palabra haya sido mantenida. Que el Señor haya iluminado a autores para que escriban esta palabra inspirada. Es obra del Espíritu Santo. Que las iglesias abran, permanezcan, ofrezcan la palabra del Señor cada domingo, crezcan, etc. Es poder del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Que cada uno crea en Dios es evidencia de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién se salvaría? Si entendemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado, el pecado imperdonable, ¿quién sería libre? Recordar cómo en ese tiempo, en los tiempos del tabernáculo y de manera pues más rústica se llevaba el culto al Señor, ¿verdad? Cómo cuentan, no tanto las Escrituras, sino textos paralelos, que era tanto su devoción por el lugar santo y por el lugar santísimo, sobre todo, del templo, que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Y cuenta la narración popular que incluso entraba con temor y supuestamente atado con una cadena, porque si por alguna razón se desmayaba, se dormía o lo que sea que le pasase en ese lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote, nadie podía entrar a sacarlo. Y por eso cuenta la narración popular que si alguna cosa le pasaba y se tardaba mucho en ese lugar, tiraban de la cuerda y le sacaban al sumo sacerdote de ese lugar santísimo. Recordad, como bien sabéis luego, que en efecto Dios tuvo tanta misericordia que entendemos que sí, que Él manifestó su presencia en esos lugares. Pero lo que no entendieron, no todos los judíos, algunos, es que el Espíritu del Señor estaba libre también, estaba fuera, y estaba expectante de que todo el pueblo de Israel comparte las bendiciones de aquel que les apartó de la luz de tinieblas y le llevó a la luz admirable. Y no lo hicieron muchas veces. ¿Pero por qué os comento esto? Porque mencionando de algún modo lo que dice Hebreos, nosotros somos ahora el lugar santísimo. Y lo somos con certeza. Porque los judíos creían que el Espíritu del Señor siempre estaba en el lugar santísimo, especialmente en el momento de expiación, que estaba reservado para ellos, era su Dios. Y no lo comparto con el resto. Pero nosotros ya no tenemos suposiciones, nosotros tenemos una fe firme de que si creemos en Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros y por tanto nosotros somos lugares santísimos andantes. Y recordad cuánta reverencia tenían en el pueblo cada vez que entraban a ese lugar santísimo. Y la pregunta es, ¿cuánta reverencia tenemos nosotros con nuestro pueblo? El cual, como dice Pablo, es templo del Señor. Por eso es que creo
que si la blasfemia del Espíritu Santo es el único pecado imperdonable, ni uno sería libre de ese pecado. ¿Cuántas veces hemos pecado contra nosotros mismos y contra el Señor? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas en la iglesia que no deberíamos? O peor aún, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas en la iglesia que sí deberíamos hacer? Y eso también son errores. Ya os lo compartí en su día: pecar, fallar, errar, cualquier palabra sinónima que queréis usar. No solamente es hacer lo malo, también es no hacer lo bueno. Por eso yo entiendo quizá que solemos desconectar en los tiempos de la alabanza o en los tiempos de predicación sobre todo. Y lo hacemos de manera, como una especie de higiene mental, ¿no? Es como que si yo desconecto, no escucho lo que me dicen. Y si no escucho lo que me dicen, no escucho lo que tengo que hacer. Y si no escucho lo que no tengo que hacer, lo que tengo que hacer, por tanto, soy libre de ello. No entendiendo que existen los pecados por omisión, los pecados por ignorancia. Es decir, personas que no cometen, que cometen errores que no deberían cometer y dicen: no, es que lo he cometido porque no lo sabía. Como cuando estamos conduciendo y nos paran: es que no sabía que tenía que ir aquí justamente a 90 por hora, no a 120. Eso no exime que esté mal. ¿Y quién se puede justificar por sí mismo delante de Dios? Nadie. Es Cristo que lo justifica. También el que perdona. Y también el que nos da una nueva vida. Por tanto, yo entiendo que aunque el amor del Señor sea precioso, sea inmenso, debemos seguir trabajando en aquellas cosas que nos mantengan unidos con Él y en consecuencia unidos con nuestras familias, unidos con nuestras iglesias, y de algún modo que se tenga esa carga siempre dentro de la sociedad. Tengamos esa carga por orar por personas que están sufriendo, ¿verdad? Como lo que hemos visto en las noticias durante esta semana. Así que os invito, hermanos, a que podamos seguir reflexionando en cómo el Señor nos llama a estar unidos, nos llama a estar llenos de su Espíritu y nos llama también a compartir todos esos privilegios, todos esos dones que nos ha ofrecido. Espero que podamos reflexionar en todo esto durante la semana. Que el Señor nos bendiga.